Bienvenida a una nueva emisión de Conexión Sur. Hoy es martes 6 de agosto de 2024. DJ Trejo nos acompaña en la operación sonora y en quien estamos los tres integrantes de Conexión Sur, como siempre, dispuestos a llevarle la información. Ay, señor Fran Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Saludos para ustedes, para Daniel, a DJ Trejos y a todas las personas que hasta ahora están conectadas con las noticias del suroeste del departamento de Antioquia. Muy lluviosa la madrugada y mañana en esta capital de servicios del suroeste antioqueño, pero también en todos los municipios, se puede decir, de la subregión. Se han reportado fuertes precipitaciones en las localidades del suroeste antioqueño. Y lamentablemente ya conducir generan con estragos. precaución, sí, señor. Ya generan varios estragos, una persona fallecida en el suroeste antioqueño a raíz del desprendimiento de rocas. Les vamos a contar en instantes. Por lo pronto les comparto los datos del clima con esta aplicación de Google que dice lo siguiente: 19 grados Celsius en el municipio de Andes, llovizna es el fenómeno actual y se espera que la tarde esté así también. La mañana no despejada, cubierta, pero sin lluvia, y por la tarde sí se levanta o se alza el pronóstico de lluvia. Temperatura máxima esperada hoy 27 grados. Daniel Vasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Víctor. Un saludo cordial para usted, para Frank, para DJ Trejos, que está en Operación Sonora. Y por supuesto, un saludo muy especial a todos los oyentes que a esta hora de la mañana se conectan con la noticia, pese al frío, pese a la lluvia, a través de los 104.4 del FM en Andina Estéreo, y quienes también lo hacen a través de la plataforma de YouTube, en el canal de Conexión Sur. También un saludo cordial en esta mañana. Ya sabe, estimado oyente, usted puede reportar sintonía a través de la línea WhatsApp 313-631-2634. Titulares en Conexión Sur. Rocas cayeron sobre vehículo de servicio público en Salgar. El conductor perdió la vida y 2 pasajeros debieron ser remitidos a centros asistenciales. Alcaldía de Jardín realizó la gran parada académica de la mano de la Universidad de Antioquia, un ejercicio de exploración para capacitar a las comunidades y empoderarlas con conocimiento en pro de la apropiación de su territorio de manera productiva y sostenible. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia continúa su recorrido por los municipios del suroeste con la descentralización de los servicios. En Fredonia invertirán 480 millones de pesos para intervención del frigorífico. Las obras permitirán fortalecer el servicio de beneficio animal. Cansados de la mala disposición de los residuos sólidos, en La Pintada inicia proceso de aplicación de comparendo ambiental. Esta semana se realizarán jornadas de capacitaciones deportivas en Andes. Coordinación de Deportes invita a la comunidad interesada a participar. Estudiantes de la institución educativa Aura María Valencia Cano de Jardín realizaron exitosamente la 5ª versión del musical Performance, actividad que combinó canto, baile y aprendizaje del idioma inglés. Espere servicios sociales, reportes de sintonía y, por supuesto, otras noticias. Todo aquí en Conexión Sur. Atención, futuros universitarios de Antioquia. ¿Están listos para dar el siguiente paso en su educación? El programa de inducción a la vida universitaria PIBU en modalidad virtual los está esperando. El PIBU es tu oportunidad de mejorar tus competencias y prepararte para la vida universitaria. Así es, comprensión lectora, razonamiento lógico, exploración vocacional y habilidades digitales. Todo en un solo programa. Inscríbete del 1 al 30 de agosto y comienza las clases el 3 de septiembre. Las sesiones serán virtuales los días martes, miércoles y jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. No esperes más. Si eres estudiante del grado 10º y 11º o bachiller graduado, inscríbete antes del 20 de agosto por solo 265,000 pesos. Entre el 21 y el 31 de agosto, el precio será de 285,000 pesos. Aprovecha esta oportunidad. Conoce más www.uda.edu.co. PIBU, tu camino hacia la educación superior comienza aquí. Motorrepuestos Memo es más que un taller de motocicletas. Encuentra concesionario oficial de Suzuki y AKT Motos. Además, servicio técnico especializado para tu motocicleta. Una amplia línea de repuestos y accesorios originales y genéricos para todas las marcas. Ya lo sabes, Motorrepuestos Memo, toda una institución en materia de motocicletas en Andes. Ubícanos en la avenida Medellín, frente al kiosco Los Almendros. Recuerda, manejamos Plan Separa y Siste Crédito. WhatsApp 311-607-7969. Soy el doctor Rolfo Tuberquia, abrí consultorio de medicina estética y capilar en San Pedro. Vamos a estar poniendo botox, minoxidil, estimulantes, hilos, terapia capilar. Para todas las consultas de este mes vamos a estar aplicando plasma rico en plaquetas. Los esperamos para su valoración. Agende su cita 301-734-4021 y 320-763-2825.
Escuchas Conexión Sur. 7:03 es el lamentable suceso ocurrido ayer en la vía del Barroso-Salgar, es con el que abrimos hoy el noticiero. Adelante, Frank. Sí, señor, justamente tuvo lugar la tarde de este lunes 5 de agosto en el sector Las Peñas, en la vía Salgar-El Barroso. Según reportes de conductores del Grupo Suroeste en tiempo real, el conductor de un taxi perdió la vida luego de que varias rocas cayeran sobre su vehículo. El Cuerpo de Bomberos de Salgar informó que el conductor, identificado como Francisco Luis Vélez Restrepo, de 51 años y conocido popularmente como Kiko, se desplazaba desde ese municipio por la vía hacia el Barroso, acompañado de 2 pasajeros, una mujer adulta mayor y su nieto de 3 años. Tras el hecho, ambos pasajeros fueron trasladados al hospital local y posteriormente el menor fue remitido al hospital La Merced del municipio de Ciudad Bolívar. Debido a la gravedad de sus heridas, las unidades del Cuerpo de Bomberos realizaron la inspección y la diligencia técnica del lugar del accidente y trasladaron el cuerpo de Vélez Restrepo a la morgue municipal. Gracias, señor. Y por acá los amigos del Grupo Suroeste en tiempo real tienen reporte de cómo está la vía Andes-Medellín. Señores, buenos días. Para que la cojan ahí bajando después del repecho, Medellín-Bolombolo. Y de Bolombolo hacia Medellín después del puente de Sinifaná. Están toda la curva ahí, esa tierrita. Que tengan mucho cuidado. Desprendimiento de material sobre la banca. Señores, buenos días. De Andes, Hispania, hasta Bolombolo. Nada de chorreaderitos por ahí. Todo está limpio, gracias a Dios. Bueno, otro reporte y la vía Salgar precisamente. Hola, buenos días. Ahora que yo bajé estaba bueno. Tiene unas roquitas por ahí atravesaditas, pequeñas, pero está bien. Baja con mucha prudencia. Hay que, como lo dice Frank Vanegas, conducir con precaución. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Continuamos con más noticias. Cambiamos completamente de panorama informativo. Conexión Sur. Conectados con la noticia. Pero antes, Frank tiene una precisión. Sí, señor. No, un informe pues, que también tenemos preparado, o al menos para dar a conocer, y es que ayer se reunieron una gran cantidad de mujeres en el municipio de Andes en la noche para exigir el pronto regreso de la joven Valentina Posada Mazo. Siguen esperando, obviamente, tener noticias de ellas. Recordemos que la Gobernación de Antioquia ofreció hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con su paradero, pero ayer, con carteles, consignas y demás, no solo recordaron a Valentina, sino a otras mujeres del municipio de Andes que han desaparecido o que han muerto violentamente. Así que siguen las movilizaciones alrededor de este caso y nosotros pues también estamos a la espera de cualquier información que permita, ojalá, que Valentina llegue sana y salva a su vivienda. Otra cosa, otro elemento ahí a tener también en cuenta, y es más como una invitación para las personas, no compartir información que se genera en torno a ese tipo de hechos que finalmente carecen de todo tipo de validez. Pues el fin de semana se escucharon un montón de versiones que la habían encontrado en tal parte, en tal otra, y pues ninguna de ellas era cierta. Lo mismo ocurrió el día de ayer, donde supuestamente estaba en su casa y pues, finalmente son rumores o chismes, hombre, que lo que hacen es hacer daño y también generar esa sensación de zozobra, no solamente con los habitantes del municipio, sino con sus familiares principalmente, que con cualquier esperanza pues esperan encontrarla de nuevo. Entonces, un llamado también a compartir esa información, ese tipo de información, siempre y cuando pues esté validada y que esté corroborada que efectivamente así haya sucedido. Nosotros escuchamos Conexión Sur. 7 minutos. La transformación y aprovechamiento al máximo de los alimentos cultivados en jardín, la sostenibilidad como resultado de un proceso de transformación y la innovación como estrategia para enamorar a la comunidad de su territorio, entre otros aspectos y áreas del conocimiento, fueron algunos de los temas que se desarrollaron en la gran parada académica realizada este viernes 2 de agosto por parte de varias unidades académicas y administrativas de la Universidad de Antioquia en el mencionado municipio del suroeste antioqueño. Escuchemos a Claudia Naranjo, alcaldesa de esta localidad, hablar respecto a este importante convenio que comienza a gestarse precisamente de la mano de la Universidad de Antioquia y que tuvo el pasado viernes un capítulo importante. Un eje transversal que tiene que ver con la educación de nuestros jóvenes y también de adultos. Por eso quisimos apostarle también hoy a esa participación para que precisamente nuestros jóvenes sepan que tenemos esa alianza con la universidad y por qué no presentar también un proyecto para que puedan tener una sede en nuestro municipio. Bueno, alcaldesa, ¿se continuará con este proceso con la comunidad? Ahí está el primer testimonio de la alcaldesa del municipio de Jardín. Esta dinámica con la que se beneficiaron centenares de personas a través de talleres fue factible gracias a la administración municipal
y la articulación de la concejal jardineña Luz Marina Carvajal de Pavón en el marco del cumplimiento del Plan de Desarrollo Municipal, que tiene como eje transversal la sostenibilidad demográfica. Una estrategia que busca con la alianza de la Alma Mater capacitar a las comunidades para que se apropien de su territorio y saquen provecho de los recursos que ofrece de manera amigable con el medio ambiente. Escuchemos a Jesús Francisco Vargas Bonilla, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia. Venimos a explorar, como siempre lo hacemos en el territorio, nuevas oportunidades para trabajar articuladamente Universidad, Empresa, Estado, de cara a generar iniciativas de impacto social con mucha pertinencia, y por eso debemos atender y escuchar los habitantes del territorio. Hoy hemos tenido una mañana muy interesante, llena de, pues eso, de nuevos amigos, a partir de lo que identificamos en el territorio, con lo que se produce en el territorio, y a partir de ahí pues esperamos generar un diálogo con las autoridades del municipio de cara a que tengamos una estrategia integral orientada a mejorar o aumentar las oportunidades tanto laborales, con apoyo técnico, también para los jóvenes, oportunidades de empleo y educación. Entre los 8 talleres que se realizaron, el que adelantó la Unidad de Innovación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia fue fundamental para que los jóvenes de la institución educativa Juan de Dios Carvajal interiorizaran la importancia del Plan de Desarrollo Municipal y conocieran que no por ser adolescentes podían desconocer dicho documento. Pues ahora más que nunca son ellos los llamados a tomar las riendas de un municipio que, si bien es turístico, afronta retos como la gentrificación y el desplazamiento de propios hacia otras localidades ante el encarecimiento del costo de vida. Escuchemos a Verónica Ríos, estudiante de la institución educativa Juan de Dios Carvajal en el municipio de Jardín. Pues estamos muy contentos de hacer parte de esto porque es algo que nos podría ayudar para la vida y pues para el municipio. Hemos visto problemáticas, estamos en este momento viendo problemáticas que tiene nuestro municipio y estamos indagando mucho en el problema de los turistas, ya que a nosotros los habitantes de este pueblo nos están casi echando para un ladito y a los turistas los atienden más. Entonces queremos como solucionar eso y que nuestro que Jardín siga siendo como es, pero de la mejor manera, atendiendo a todos. El encuentro finalizó con una reunión en la que se socializó el impacto de la gran parada académica, donde se suscribieron compromisos tanto por parte de la Universidad de Antioquia como de la Alcaldía Municipal para que se gesten opciones de capacitación a través de cursos y diplomados donde la comunidad pueda acceder al conocimiento de las unidades académicas que participan en este ejercicio de exploración. Finalmente, se socializó el rol de la UDA en la región durante la sesión del Consejo Municipal, donde los miembros de dicha corporación aclararon sus inquietudes respecto a las alternativas que puede ofertar la Universidad de Antioquia, en el que se conoce como el municipio más bonito del departamento. El mejor servicio de taxi urbano que se ofrece en Andes es el de Cotransandina. Estas son las nuevas líneas móviles. 312-634-1223. 312-634-1223. Y 314-530-7931. 314-530-7931. Servicio de taxi urbano Cotransandina, porque pensamos en la gente. No pongas en riesgo el cuidado y la salud de tu piel. Acude a un médico especialista. Acude a Dermalia. Ofrecemos servicios de consulta integral en dermatología clínica y estética, depilación láser, protocolo de limpieza profesional con hidrafacial. Además, procedimientos 100% seguros con Botox, ácido hialurónico y bioestimuladores para reafirmar y mantener tu belleza. Encuentra un diagnóstico profesional de tu piel, cabello y uñas sin gastar más. Ubícanos en Andes, Torre El Tesoro, segundo piso. WhatsApp 310-384-2434. Llega Asómbrate al suroeste antioqueño, de la Fundación Solidaridad y otros aliados que apoya a los caficultores de la región en su ingreso al mercado internacional de carbono voluntario. Dirigido a campesinos que integren árboles maderables, frutales y forestales en sus cultivos. Conoce más sobre esta propuesta y accede a importantes recursos económicos según el cálculo de la captura de carbono en tu finca. Estamos en Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Salgar, Concordia, Betulia y Urrao. Llámanos al 321-614-8936 o visita nuestro sitio web www.asombrate.org. Usted escucha Conexión Sur. Son las 7 de la mañana, 13 minutos, y hay noticias de Ciudad Bolívar. Daniel, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia continúa su recorrido por los municipios. Bueno.
Es Ajá. un ejercicio de descentralización, de hecho. Exactamente, porque la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia continúa afianzando su compromiso con los empresarios de la región, manteniéndose en contacto permanente a través de diversas iniciativas y programas. Una de las funcionarias que justamente está o participa en este proceso es Elizabeth Ruiz y desempeña un papel fundamental en la atención de los ciudadanos en los diferentes municipios del suroeste antioqueño. Justamente ella estuvo contando la experiencia al recorrer algunas localidades. El mundo y ante el comercio. Y adicional debe cumplir con unas normas municipales que según el tipo de actividad que tenga la persona debe cumplir. Entonces, por ejemplo, aquellos que manejan el tema de alimentos tienen que cumplir la parte de sanidad, también bomberos y el más importante del municipio que es el de industria y comercio. Es importante también aclarar que el impuesto de la alcaldía es mensual, y el de la Cámara de Comercio es solamente una vez en el año y que los valores que nosotros cobramos están establecidos por el Congreso Nacional que cada año da las tarifas. En los primeros 3 meses de este año, la Cámara de Comercio adelantó la renovación de 7.000 registros mercantiles, alcanzando el 80% de que las empresas del suroeste pues cumplieran con este trámite. Este logro es una muestra del esfuerzo conjunto entre la entidad y los empresarios, quienes entienden la importancia de mantener sus registros al día para el buen funcionamiento y crecimiento de sus negocios. Invitamos para que vengan a nuestro servicio y no tengan la necesidad de pagarle a las personas que les hacen los trámites. También nuestros procesos se pueden hacer completamente virtuales, pero descentralizamos el servicio porque hay personas que todavía no están muy virtualizadas y que a veces de pronto requieren un servicio personalizado porque no todo comerciante tiene la misma condición. Entonces nosotros venimos con esa finalidad de poderle asesorar a las personas y también no tienen que pagarnos a nosotros acá. La liquidación se le entrega y la persona la puede pagar en un pack de banco. De Bancolombia, en efecto, y también es otro de los puntos de pago justamente de esa liquidación. Los viajes programados a los municipios del suroeste permiten que la atención no se centralice únicamente en la sede en Ciudad Bolívar, sino que se extienda a las demás poblaciones de la región. Esta descentralización facilita también el acceso de los empresarios a otros servicios de soporte necesarios para cumplir sus obligaciones mercantiles y además, pues en el marco de estas jornadas, la Cámara de Comercio también lleva formación complementaria para los empresarios. Si quiere que su producto o servicio sea conocido por cientos de personas, Conexión Sur es la estrategia perfecta. 7:16, el exsecretario de Hacienda y ahora director de Planeación Departamental, Eugenio Prieto, manifestó que hace varios meses que la vaca por las vías 4G del departamento está pasando por momentos complicados debido a todas las trabas que tuvo la iniciativa y que para la administración seccional generó que las personas no sintieran confianza en la donación. Hay que recordar que en un principio hubo una presunta donación del Clan del Golfo que puso la vaca en el ojo del huracán y una vez la polémica pasó y parecía que la donación sería masiva, llegaron diversas demandas de congresistas que decidieron dar dinero para la iniciativa. Por esto, y con el pasar de los días, la entrada de dinero fue cada vez menor y por ello la gobernación decidió poner a Alfredo Ramos como gerente de la estrategia. Sin embargo, y a pesar de intentar relanzar la vaca por las vías, Eugenio Prieto confirmó que la iniciativa se estancó y que en los próximos días tendrán que tomar decisiones al respecto. Abro comillas, se estancó un poco, pero no la idea. Vacas se hacen en todas partes, en las veredas, en los corregimientos. Por eso el tema de los que llevarán hasta el Consejo de Estado, la gente se asustó, se incomodó y seguimos para adelante y esperamos ver qué sucede ahora en este mes de agosto, pues habrá que tomar decisiones, cierro comillas, fue lo que aseguró Eugenio Prieto. 7:17 minutos, más información a esta hora y abordemos nuevamente el suroeste antioqueño para conocer de qué manera se invertirán recursos específicos de Fredonia. Sí, señor, mire, el alcalde de Fredonia... porque vamos a hablar de otras vacas también bueno. Aquí, listo. El alcalde de Fredonia, Aldújar Vanegas, ha anunciado una significativa inversión de más de 450 millones de pesos destinada al frigorífico del municipio. Esos fondos provenientes del gobierno departamental y una entidad privada permitirán optimizar los espacios de este vital establecimiento para los habitantes de Fredonia. El frigorífico de Fredonia. Hoy tenemos 480 millones de pesos que gestionamos con la Secretaría de Agricultura del Departamento de Antioquia. El municipio no colocó 5 centavos, la gobernación colocó 350 millones y 130 la Fundación Oleoductos, que nos ayudaron, que se solidarizaron con nosotros
y son 480 millones, 450 para ampliación de cuartos fríos. El mandatario destacó que la naturaleza nacional de este frigorífico permite brindar un servicio a cualquier municipio de la subregión, consolidando a Fredonia como un líder en este ámbito. Además, el alcalde especificó que 30 de los 30 millones de pesos de la inversión restante serán dirigidos a áreas específicas de mejora. Que recordemos que Fredonia, el frigorífico que tenemos es del orden nacional. Nosotros le podemos prestar servicio a cualquier municipio o ciudad de Colombia y no está limitado a lo local o a lo regional, sino que es del orden nacional, y esto es muy importante para Fredonia porque esto es liderazgo. Entonces vamos a tener esa importante inversión en cuartos fríos, 450 y 30 millones que van a ser destinados a instalación de paneles solares en la misma planta de beneficio de Fredonia. Con esta intervención, la administración municipal espera no solo mejorar la prestación del servicio del frigorífico, sino también fortalecer la economía local, beneficiando a aquellos que dependen de este sector. Es un esfuerzo crucial, dice el mandatario, para garantizar sostenibilidad y crecimiento económico en el municipio de Fredonia. La fruta sabor criollo, además de ser deliciosa, es fresca, saludable y confiable. Proviene directamente de las fincas de los agricultores de CONSAP, una empresa cooperativa del suroeste antioqueño que comercializa de manera justa su producción. Encuentra nuestros productos en la Central Mayorista de Antioquia, Bloque 9, Local 9B, en la Plaza Minorista de Medellín, Sector 11, Local 268, y en el municipio de Río Negro, al frente de la Plaza de Mercado. Además, en los principales almacenes de cadena del país. En CONSAP damos valor al trabajo de nuestra gente. Nueva temporada de matrículas de Confenalco Antioquia. Inscríbete a los cursos Gastronomía con la experiencia de asados al barril, cursos de manicure y pedicure, Excel, ballet para niños y mucho más. Llámanos al 604-444-7110 o visita tu centro de servicios más cercano. Los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo son cada vez más exigentes para las empresas. En Medisur IPS tenemos el servicio de medicina laboral, de exámenes de ingreso, periódicos y de egreso. No dejes de contactarnos. Medisur IPS, la única IPS habilitada para prestar el servicio de medicina laboral en el suroeste antioqueño. Comunícate a nuestras líneas 311-345-5152 o al 323-232-2871. Medisur IPS, evolucionando por tu bienestar. Aprovecha el flash sale para hospedarte en semana en la hostería Los Farallones desde 93,500 pesos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Informes 604-510-8598. Óptica Nueva Luz, valoración preventiva de glaucoma y alteraciones de retina, diagnóstico de ojo seco, control de miopía. Andes, consulta de jueves a sábado, en el Centro Comercial Monte Carlo, teléfono y WhatsApp 300-501-5245. Medellín, teléfono y WhatsApp 324-356-0121. Óptica Nueva Luz, tu visión, nuestra pasión. Conéctate con la noticia. Reporta sintonía. WhatsApp 313-631-2634. Muy bien, miremos por aquí que tenemos saludos de las siguientes personas. Estefanía Álvarez reporta sintonía. De igual manera, Nidia Arboleda, también pendiente de la información. Patricia desde Tapartón nos dice, mucho frío y seguirá siendo la característica climática de estos días. Patricia, Rogelio Correa Henao nos saluda desde la Piedra Quebrada Arriba. Excelente información, dice, mil gracias. Diego Martínez nos dice, lo sucedido en la vía Salgar es causa de la falta de tratamiento de taludes. Las vías del suroeste definitivamente son las más complejas de Antioquia. Tiene toda la razón, señor. Marjorie Moncada también reporta sintonía a esta hora y agradecimiento cordial a todos los amigos de Suroeste en tiempo real. De igual manera, saludamos por aquí a María Clara Marín, del área de innovación de la Universidad de Antioquia, Sara Paulina Arenas y Santiago Olivares. Carlos Henao nos dice saludos cordiales desde la EPA. Julián Pareja, buen día para todos. Marta Flores, buenos días, gracias por la información. Dios los bendiga siempre desde Itagüí. Un feliz día. Luz Mary Vázquez reporta sintonía. Mac Castañeda nos dice, feliz día, en Andes necesitamos más empatía. La pérdida de un ser querido daña a todo el entorno familiar y se requiere mucho apoyo, que nunca tenga que vivir una desaparición de alguien, nos dice a través de su comentario que finaliza con un par de corazones rojos justamente en la transmisión que tenemos dispuesta en el canal de YouTube. Lutari Sepúlveda también reporta sintonía y el Cira Restrepo Calle, feliz, buenos días, feliz puente chiquitico. Sí, Mañana festivo. Sí, sí. Hoy es un viernes chiquito. Ajá, es correcto. Hoy el Guayacán nos espera.
Sí, señor. ¿Las tiene frías? Hoy, mañana y siempre. Ah, bueno. La Muchas cerveza, gracias. Con los este productos, frío, con todos este los- frío, sí. No, y en verano también. Bueno, señor, ¿qué reportes tiene usted? Sí, señor, por aquí estaba hablando con los compañeros de Colombia Estéreo también que quieren pertenecer al grupo de WhatsApp. Ahí ya están incluidos los integrantes del Ejército Nacional también, que hacen una labor de comunicación bastante importante en el territorio. Por lo pronto también les contamos que nos saluda muchas personas, no sé saber qué están ahí pendientes de la información. Gloria Galeano, Daliana Agudelo, Lady Joana Gallo Restrepo, Julián Carvajal Garcés, Diego Alejandro Giraldo, Diomedes Ospina, Luz Pérez, Gilma Taborda, Claudia Ramírez, Joana Betancourt, Jason Galeano, Adriana Castro, Nicolás Agustín Rendón, Ana María Costa en el Ibanito con toda su familia, a doña Marcela Vallejo también y a su esposo Diego allá en Buenos Aires, un abrazo para ellos. Qué bueno ir a tardear a La Camila, allí en el corregimiento Buenos Aires, todos invitados, es un espacio bastante agradable. Perfecto, señor. Muchas gracias por la información. Servicios sociales, no, reportes de sintonía, nos dice el amigo Oscar Congota que está paseando en Santa Bárbara y allí mucha neblina. No se ve nada en el balcón de los bellos paisajes del suroeste antioqueño, efectivamente. Y tengo también otro servicio social. Se perdió este lunes 5 de agosto la cédula de ciudadanía de Jacqueline Gallego Hernández. Esto fue entre el barrio Corit y San Pedro, en el municipio de Andes. Si usted encontró este documento de identidad, comuníquese al teléfono 313-773-7642. Cédula de ciudadanía de Jacqueline Gallego Hernández, extraviada en el municipio de Andes. Hay vacantes vigentes en Confenalco Antioquia a través de la Agencia de Gestión de Empleo para auxiliar de nómina, conductor, operario de almacén y operario para control integral de plagas y roedores. Estas alternativas las tiene entonces en vigencia actual la Agencia de Empleo de Confenalco, pero hay más: chef profesional, tecnólogo de alimentos, ingeniero mecánico, auxiliar de control de calidad, técnico de mantenimiento, operario de producción, administrador de agencia, director de oficina, mejor dicho, hay de todo como en botica. Usted puede conocer cuáles son esas alternativas que está ofreciendo la agencia a través de la página de Conexión Sur en Facebook o simplemente escribiendo la línea WhatsApp 310-606-6877, 310-606-6877. Servicios comerciales, Saludo Optical abre sus puertas de nuevo en un nuevo consultorio, pero con la misma calidad de atención para todas las necesidades visuales con técnicas altamente profesionales. Antes estaban en el edificio El Tesoro y ahora los encuentran en la calle Guaticamá, a unos pasos del almacén COA. Además, aproveche la consulta especializada con la doctora Gisela Agudelo Barbosa este sábado 11 de agosto, donde tendrán brigada de salud. Recuerde, calle 51, número 50A28. Agenda tu cita al teléfono 324-470-4223. Mire, también hay un espacio para que usted experimente la excelencia en el cuidado de su imagen en el Centro Odontológico del municipio de Andes, que ofrece servicios estéticos de alta calidad y odontológicos con la doctora Gladys Tavares, odontóloga y especialista en armonización orofacial de Sao Paulo, Brasil. Diferentes servicios puede encontrar usted ahí: armonización orofacial, ácido hialurónico, entre otros. Usted pida su cita en el 322-876-7414. Recordemos que están ubicados en la calle de las Flores, aquí en el municipio de Andes. Cada vez más personas están asistiendo a este espacio, así que es ese cariñito también con la doctora Gladys Tavares. Desde la Cooperativa de Caficultores de Andes se recuerda a los asociados que tienen procesos jurídicos vigentes con la entidad por contratos de café a futuro que se les espera en las oficinas para suspender dichos procesos de cobro. Se está a la espera de la Federación Nacional de Cafeteros y la respectiva respuesta para saber cuál es la alternativa que va a tomar la cooperativa. Los horarios: lunes, martes, jueves y viernes de 8 a 12 y 2 a 6 y los miércoles de 8 de la mañana a 1 de la tarde. De otro lado, Opticasa tendrá una nueva brigada de salud visual el próximo 10 de agosto, sobre todo para afiliados a Sabia Salud y EPS. La consulta les cuesta solamente 15,000 pesos. Mayores informes en el 305-246-5385. 305-246-5385. 7:27 minutos, pausa y regresamos en instantes. Cooperan, de cara a su reactivación, invita a asociados con deudas por contratos de café a futuro a acercarse a las oficinas de la empresa para suspender conjuntamente procesos judiciales de cobro que están en curso. Esto en el marco de la negociación que se adelanta actualmente con la Federación Nacional de Cafeteros y otros acreedores. Ya lo sabe, acérquese y juntos reactivemos Cooperan, su cooperativa.
porque tenemos más futuro que pasado. Amor, ¿ya sacaste la revisión técnico-mecánica del carro? No he podido. Ay, aprovechemos que en el CDA la posesión de Andes la expiden de manera ágil. Además, nos podemos dar un paseíto por allá. Así es, en el CDA La Posesión de Andes estamos avalados para expedir certificados tecnomecánicos para todo tipo de vehículos, incluso motocarros. Llámenos 311-666-5684. En Cotrafa te ayudamos a cumplir tus sueños y mucho más. Por eso te ofrecemos crédito fácil con bajas tasas de interés. Contáctanos en nuestra línea única de servicios, WhatsApp o página www.cotrafa.com.co. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Adscrita a Fogacop. Operar, transformar, facilitar. Cotrafa es eso y mucho más. No te preocupes, la mejor especialista en armonización orofacial de Brasil y su equipo de expertos en diseño de sonrisa y tratamientos odontológicos continúa en Andes con mucho amor para sus pacientes. Está en la búsqueda de nuevas instalaciones, más modernas, amplias y accesibles para todos los usuarios de su consultorio. Agenda tu cita, 310-669-2722. Salud Global crece para brindar a sus usuarios aún más y mejores servicios. Estamos en proceso de adecuación del tercer piso del edificio Jadaego, encima del Café Guaticamá. Así que muy pronto anunciaremos las alternativas que encontrarás en Salud Global IPS, porque pensamos en ti. Recuerda, seguimos brindando atención normalmente en el segundo piso. Agenda tu cita en el 314-594-2723. Óptica Nueva Luz, consulta de optometría completa, atención de urgencias oculares, adaptación de lentes de contacto de todo tipo. Andes, consulta de jueves a sábado en el Centro Comercial Monte Carlo. Teléfono y WhatsApp 300-501-5245. Medellín, teléfono y WhatsApp 324-356-0121. Óptica Nueva Luz, tu visión, nuestra pasión. Continuemos en el municipio de La Pintada desde hace varios días o meses. Vienen haciendo fuerza especial en torno a una recolección ideal de residuos sólidos y orgánicos. Como que no están haciendo caso y entonces se va a empezar con la aplicación del comparendo ambiental, ¿sí o no, Daniel? Sí, señor. En el marco de su compromiso con el cuidado y protección del medio ambiente, La Pintada sigue llevando a cabo iniciativas para asegurar un manejo adecuado de los residuos sólidos. En colaboración con la Policía Ambiental, las empresas públicas están llevando a cabo jornadas con el objetivo de identificar a las personas que no cumplen con la separación de los residuos en la fuente y que no los disponen justamente los días establecidos por esta entidad. Lamentablemente se han evidenciado en los recorridos de recolección de residuos sólidos que mucha gente lo está separando, el sector comercio tampoco está colaborando en esto. Entonces, como hace una indicación muy importante es separar en la fuente. De una u otra forma, realizando esta actividad, estamos ayudando a disminuir el impacto ambiental que está ocasionando la mala disposición de los residuos sólidos. Y así mismo estamos ayudando a la contribución del cuidado del reciclaje. A pesar de los esfuerzos, siguen siendo evidente el mal manejo de los residuos sólidos, manifestando la incorrecta separación de la disposición y los desechos en los días no correspondientes, además de su esparcimiento en más de 30 puntos no autorizados. Estos desechos terminan haciendo un daño, causando un daño grave a la fauna, a la flora que tiene el municipio de La Pintada y también llegando en gran medida al río Cauca. Los comportamientos contrarios a la convivencia en la recolección de residuos sólidos y escombros fue apuntado en la Ley 1801 de 2016, en su artículo 111, que posee 15 numerales que estos tratan sobre la buena manipulación, la hora de recolección, también consiste en los sitios adecuados para dejar a disposición estos elementos. Y en ese sentido, desde la Policía Nacional ya se está aplicando el comparendo ambiental, que tiene dos tipos de sanciones, una que tiene que ver con el trabajo comunitario y la otra donde ya se impacta directamente el bolsillo de los habitantes del municipio de La Pintada. Medios correctivos. Los medios correctivos consisten de la medida preventiva, que es programas de participación comunitaria, y monetarios hablamos de 4 a 32 salarios mínimos legales diarios vigentes para la comunidad o para la persona que sea sorprendida realizando este tipo de actividad.
Se está haciendo inspección de cada uno de los residuos y un trabajo también de manera articulada con los comerciantes. En gran medida se ha identificado en el municipio de La Pintada que estas actividades comerciales son uno de los principales focos de contaminación y de, lamentablemente, mal manejo de los residuos sólidos. Bien, bien por La Pintada. ¿No se volvió a disfrazar de superhéroe el alcalde para combatir esa contravención? No sabemos. Seguro seguirán haciendo otro tipo de campañas, al menos de manera muy activa también para lograr recuperar lo que por muchos años fue un botadero de basura en el municipio de La Pintada. Sí, señor. Orden en la casa primero. A propósito de medio ambiente, estamos a la expectativa frente al arribo de Camilo Castro, el gerente de la empresa de servicios públicos de Andes, que pues ya se comprometió a contarnos el objetivo del viaje a los Estados Unidos y qué se va a aprovechar precisamente de ese know-how que tienen los norteamericanos, o sea, de esa manera de proceder con la elaboración o fabricación de abonos orgánicos y cómo podemos aquí replicar. Y ayer, en la noche de ayer, pudimos constatar el trabajo que también se viene adelantando en el municipio de Andes con el tema de las campañas ambientales. Estaban justamente abriendo una a una las bolsas que se disponían al paso del vehículo recolector, verificando que efectivamente fuera el orgánico y si era otro tipo de residuo, lo dejaban en el lugar donde había sido encontrado. También eso es para que los habitantes del municipio de Andes pues presten más atención y al menos utilicen más el tema de información que se ha generado en torno a la separación en la fuente para aplicarla con los días de recolección indicados en el municipio de Andes. Puede también traer a futuro esto un comparendo, una sanción, como bien lo explicaba ahorita el policía ambiental, justamente incumpliendo esa norma que rige o regula mejor el comportamiento en materia ambiental que debemos tener los ciudadanos. Bueno, y a propósito de esos temas ambientales y de la empresa de servicios públicos del municipio de Andes, pues ya está difundiéndose por allí la posibilidad de que todos los estudiantes de instituciones educativas del municipio de Andes participen en Mi Cuento es el Agua. Este año la versión contempla que las personas o los niños en este caso, van a haber 3 categorías, una categoría preinfantil, infantil y juvenil, tenga la posibilidad de contar a través de un cuento cómo es que llega el agua hasta las viviendas, desde donde nace hasta que llegue, así que seguramente van a salir relatos muy importantes. El año pasado se presentaron por lo menos 300 cuentos, este año se espera que se presenten muchos más, los premios están bastante llamativos y bueno, y vamos a estar leyendo algunos cuentos, querido compañero Víctor. Es usted jurado, ¿no? Sí, señor. Muy bien, son mucho tacto y tino en eso. Con el profe Gustavo Zapata, está Nolasco Gómez Areiza, está también la compañera Tatiana, también que trabaja en la empresa de servicios públicos de Andes, seguramente don Rafael Ramírez Vanegas también va a estar ahí como jurado, así que bueno, ahí nos estamos reuniendo periódicamente también ya para empezar a analizar los criterios de evaluación, pero también para invitar y aprovechar este espacio para que se animen a escribir los niños y jóvenes de las instituciones educativas del municipio de Andes. Hey Juan, ya están listas las piezas de Maecor para la entrega de mañana de don Francisco. Claro Álvaro, eso va junto con la cerámica y los 30 bultos de cemento que él pidió. Usted siempre la juega, Juan, ¿no? Y acá cuando no lo estamos, don Álvaro. En la ferretería El Bodegón siempre estamos listos, siempre cumplimos. Si usted sufre de ansiedad o también del corazón, si el problema es digestivo, de emociones o depresión, les presentamos al Druler pa' problemas neuronales, el Druler por su magnesio pa' problemas estomacales. En la Casa Verde, en Andes, carrera 50-51, calle del Medio, Parque Principal, teléfono 314-797-7019. Sabor Criollo es una fruta cultivada con esfuerzo para brindar a los colombianos plátano, banano y aguacate de calidad. Sabor Criollo es una marca Consap, una empresa cooperativa de cientos de agricultores del suroeste antioqueño. Encuentra nuestros productos en la Central Mayorista de Antioquia, Bloque 9, Local 9B, en la Plaza Minorista de Medellín, Sector 11, Local 268, y en el municipio de Río Negro, de Plaza de Mercado. Además, en los principales almacenes de cadena del país. Para más información, visita nuestra página web www.consap.com. Conexión Sur está de su lado. Compártanos los hechos que le preocupan como ciudadano. Nosotros buscamos la respuesta. 7:38, antes de continuar con el récord de noticias que tenemos para hoy,
nos comentaban los amigos de la alcaldía municipal, del área de planeación, que efectivamente tenían como objetivo solucionar la situación del semáforo. Ya empezaron, más que con el semáforo, con la unión de esas losas de concreto entre calle y calle. Ahí ya vimos, por ejemplo, en el Rialto que se cerró un carril para poder seguramente llevar a cabo el proceso de concreto, de pavimentación, y poderlo utilizar a posterior. Entonces esperemos, mejor dicho, esperemos no, se está viendo cumplido lo que nos dijo acá el ingeniero Juan Guillermo Correa. Qué bien. Señor, 7:38, venga, yo digo, escucho, ¿qué dice don Jaime Cano en el aguacate? Víctor, compañeros y oyentes, muy buenos días. El campesino alegre reportando sintonía. Saludos para todos y para el personal de Andina. Varias cositas, hombre. Muy triste, siempre lo diré, que la gente no aprendamos a manejar las redes sociales, que en un caso tan triste como el que sucede con la muchacha que no ha aparecido, comiencen a crear falsas expectativas. Debiera haber más respeto. Yo no sé cuándo la gente va a entender que esto son cosas para divulgar solo noticias verdaderas. Y sobre lo de Jardín, es la verdad, muy triste que se le dé a veces un mejor trato a los extranjeros que a la misma gente del pueblo. Poco a poco, tristemente, se va cumpliendo lo que decía el padre Norberto, que si no nos apersonamos más de nuestro municipio, vamos a terminar desplazados. Bendiciones para todos, los sigo escuchando. Sí, don Jaime, yo que estuve en Jardín ese viernes pude constatar eso. El principal temor de la comunidad entrevistada era así, hombre, es que todo se está encareciendo, nos estamos tratando muy duro entre nosotros mismos y no puede ser así. Entonces, ve ahí la valía de este tipo de talleres que realiza la universidad. A usted lo trataron bien también, por sí, pinta de sí. Turista, por supuesto. No, de Río Sucio. Y fría, pero muy fría. Fría, sí, sí. Muy sabrosa. Sí, señor. 7:39, señor, viene una temporada de tormentas eléctricas. Oiga, lista el impermeable, porque del 5 al 9 de agosto el IDEAM prevé la presencia de lluvias intensas a lo largo del territorio colombiano, a la espera de que inicie el fenómeno de la Niña, caracterizado por las bajas temperaturas y el aumento de las precipitaciones. En tanto, el tránsito de la onda tropical número 27 por Colombia incrementará las lluvias en varios sectores del país, los cuales en algunas ocasiones estarán acompañados de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales. De acuerdo con Carolina Valencia Monroy, coordinadora del Grupo de Alertas Ambientales OSPA-IDEAM, el martes, es decir, el día de hoy, será el día donde más se espera que los aguaceros se presenten con descarga, sobre todo en regiones Caribe, Andina y Pacífico. En la región andina, las precipitaciones más importantes se darán en horas de la tarde y la noche en zonas como Antioquia, Santander, norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Risaralda, Caldas y Quindío. En el caso del Pacífico se advierten cielos muy nublados con lluvias en diferentes sectores, las más persistentes en Chocó, Valle del Cauca y Cauca. Por otro lado, pues también en otras regiones se van a estar presentando algunas precipitaciones. Buscar refugios seguros son las recomendaciones que dan las autoridades, evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de las tempestades, asegurar y revisar el estado de los tejados y estructuras elevadas y además adelantar labores de limpieza de techos, canales, bajantes y sumideros, es lo que recomiendan las autoridades. También escuchábamos ahí a DJ Trejos antes de empezar este espacio informativo alertando sobre esa situación. Se mantiene informado el hombre. Y que justo el día de ayer se empezó a ver también ese fenómeno, porque en el partido que tuvieron en la Liga Colombiana, Águilas Doradas y Atlético Nacional debió suspenderse por aproximadamente una hora. La razón, tormentas eléctricas en la ciudad de Medellín, y justo al mismo tiempo tremendos rayos caían en el municipio de Andes ayer en la noche a eso de las 9 de la noche. Sí, señor, y en el grupo de prensa suroeste reportaban justamente nuestros compañeros y colegas las fuertes precipitaciones en diferentes municipios. Nos dijeron que Amagá, Jericó, Ciudad Bolívar, diferentes municipios estuvo lloviendo bastante fuerte la noche de ayer. Y hoy va a ser igual, según los pronósticos del IDEAM, por el paso precisamente de esta tormenta tropical por el Pacífico. Perfecto, señor, son las 7:42. Hablemos ahora de la realización de jornadas de capacitaciones deportivas en Andes. Usted tiene la información. Sí, señor, con Diego Ortega, que siempre nos envía información, y quiero que presten pues mucha atención a este. Mire, esta semana el municipio de Andes será escenario de un importante proceso de formación que convocará a personas de diferentes municipios de la subregión en colaboración con Indeportes Antioquia. La agenda inicia este martes y se extenderá hasta el jueves, enfocándose en diversas áreas de interés comunitario y deportivo. El próximo jueves, por ejemplo, la acción formativa se centrará en capacitar a personas que trabajan con adultos mayores. Diego Ortega, coordinador de deportes, reveló toda la información a su. En el municipio de Andes tenemos una oferta deportiva importante. Hoy martes 6 de agosto tenemos capacitación con Indeportes Antioquia de deporte formativo. Vienen representantes de Hispania,
Jardín, Betania, Bolívar y Andes. En total somos 51 personas que vamos a asistir de esta capacitación dictada por Indeportes Antioquia en la ciudadela Mario Aramburu, desde las 9:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Posteriormente, el día jueves 8 y viernes 9, tendremos una capacitación sobre recreación y deporte para el adulto mayor, capacitación dirigida a profesores, monitores y personas que tengan que ver con este tipo de población. Ortega invitó a todos los involucrados en el cuidado de este grupo poblacional a participar activamente en ese proceso formativo. Además, aprovechó para compartir detalles sobre el zonalito de los Juegos Intercolegiados que se realizará en los próximos días en el municipio de Andes. Invitamos a las personas que traen con la Casa de la Esperanza y la Casa de los Abuelos, de Campamento, de Marichalá, la gerontóloga y los diferentes monitores de la Secretaría de Salud y Bienestar Social y de la Oficina de Deporte, así como algunos líderes y líderes que traen con estas poblaciones. El próximo martes 12 tendremos en Andes el zonalito de los Juegos Intercolegiados, que se aplazó ya que Indeportes Antioquia, a través del Ministerio del Deporte, aplazó los Juegos zonales del suroeste, que van a ser del 3 al 7 de septiembre en Ciudad Bolívar. Entonces, este martes 12 tendremos acá en Andes la eliminatoria con Hispania y Jardín. Los ganadores de ese certamen tendrán la oportunidad de competir en el zonal de los Juegos que se llevará a cabo en el municipio de Ciudad Bolívar en el mes de septiembre, como lo dice el coordinador de deportes. Este evento es una plataforma pues, crucial para que los jóvenes brinden pues, toda la posibilidad de destacar y de avanzar en sus respectivas disciplinas deportivas. La carne para el asado, los pasabocas para la fiesta, la cerveza para ver el partido, mejor dicho, todo, absolutamente todo lo encuentra en Mercapublic, en la Plazuela Jardín de Andes, por atención, calidad y precio. Date la oportunidad de conocer una alternativa para deleitar todos los sentidos en Ocaso Rooftop. Disfruta de los más deliciosos platos y de una vista excepcional con precios súper económicos. Y si lo que quieres es quedarte en casa, nosotros te llevamos todo nuestro sabor a domicilio. Llámanos 314-732-6569. Estamos a media cuadra del Parque de Andes, en las antiguas instalaciones de la Biblioteca Municipal. Ocaso, somos diferentes y nuestro sabor especial. La comercializadora del campo y la construcción se consolidó en Andes como el almacén número 1 en distribución de agroinsumos. Todo lo que necesitan sus cultivos para crecer y ser más productivos los encuentra aquí. Visítenos, Andes, a un costado del punto de compra de Café de los Mejía. WhatsApp 310-373-5066. Comercializadora del campo y la construcción, con el apoyo de Invesa. Luce radiante con los procedimientos seguros y confiables en odontología y armonización orofacial de la doctora Grace. Línea odontológica, limpieza y blanqueamiento dental, implantes y prótesis dentales, carillas y coronas en porcelana o resina, cambio de calzas grises por blancas, ortodoncia, endodoncia, periodoncia y extracción de cordales. Línea facial, botox, ácido hialurónico para labios, ojeras y surco nasogeniano, hilos tensores y de colágeno, plasma rico en plaquetas, dermapen, aumento de mentón, pómulos, entre otros. Ubíquenos en Andes, encima del Café Guaticama, ingresando por el edificio Jadaego. Informes y citas, línea WhatsApp 310-669-2722. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Figaro. Magnifico. Suena de fondo Bohemian Rhapsody de Queen, un clásico del inglés y una de las canciones que interpretaron pues los estudiantes de la institución educativa Aura María Valencia Cano del municipio de Hispania. Y es que si hay precisamente una localidad, o mejor, un colegio que le apueste al aprendizaje del inglés, es este. Guiados por los docentes Juan Felipe Suárez y Natalia Añáñez, los estudiantes de todos los grados no solo interpretaron canciones en inglés, sino que hicieron coreografías para exponerlas en el parque principal a toda la concurrencia, robándose la atención de decenas de personas en las que fue la quinta edición del llamado Musical Performance. Esto fue lo que dijo el profesor Suárez, mismo encargado de inglés en la Universidad de Antioquia, Campus Andes. Tuvimos unas grandes presentaciones donde los chicos pueden venir y ver cómo se cambia de ambiente. Salimos de las clases cotidianas, que se escriba, aprenda, lea, ¿cierto? Y no, bailar, a cantar, a movernos, a pasar bueno, y así se aprende mucho el inglés. El objetivo de esa actividad es que los estudiantes pierdan la pena y así puedan desenvolverse en la lengua extranjera. Alrededor de 6 meses le tomó a los estudiantes aprender a interpretar clásicos del rock y el pop anglo como Everybody de la agrupación Backstreet Boys, You Are the One That I Want de Olivia Newton-John y John Travolta, e incluso canciones de cierto nivel de complejidad como la que es Bohemian Rhapsody de Queen, para poder dar lo mejor de sí en lo que más que un concurso fue toda una experiencia. Esta actividad trata de canciones representativas de la historia del rock en inglés. Ustedes ven hoy que tenemos a Pink Floyd, tenemos a Queen,
tenemos muchas bandas de esta época, donde los chicos salen y se muestran como esas personas que ya no existen, pero que todavía la música sigue vigente. Entonces es volver a traer a la realidad, a la vida, estas canciones. Alexander Giraldo, rector de la institución, aplaudió la iniciativa, pero también el arrojo y talento de los estudiantes hispaneños. Un orgullo lo que observamos, el esfuerzo hecho por el profesor Juan Felipe y la profesora Natalia Ñáñez y otros maestros que apoyaron este evento que fue todo un éxito del musical performance. Felicitar a padres de familia y estudiantes porque aquí hay un gran aprendizaje del inglés desde la lúdica, desde el arte, pero además por el trabajo en equipo y también por aprender a la frustración. La frustración se gana y se pierde. El certamen fue ganado por los estudiantes de 11B encargados de interpretar precisamente Bohemian Rhapsody de Queen. Ahí está pues entonces esta agrupación ganadora en este concurso bacano, chévere, llamativo, a un lado el reggaetón y los géneros urbanos y rescata este tipo de interpretaciones que tienen mucha más elaboración. Dios salve a la reina. Exactamente. Súbale, súbale. 7 de la mañana, 49 minutos. Vamos llegando al final de esta emisión de Conexión Sur para el día de hoy. Bueno, pues quedamos a la expectativa frente a los precios del café. Mañana no tenemos acá emisión de Conexión Sur porque es 7 de agosto. Tenemos que honrar la batalla de Boyacá, donde los criollos derrotaron a los españoles y entonces no vamos a venir a trabajar por eso. Muy importante. Vamos a convertir el pantano de barro. No, está bien. Esta llovedera. En el Guayacán le vamos a dejar un pantanero. DJ Trejos estuvo en la operación sonora y en cabina les acompañamos Daniel Vasco, Frank Vanegas y Víctor Hugo Obando Palacio. Hasta pronto. Conexión Sur llegó a ustedes gracias al Centro Naturista La Casa Verde. Sanos por naturaleza. Finaliza Conexión Sur, la franja informativa radial por excelencia del suroeste antioqueño. Conexión Sur, conectados con la noticia.